¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Primera conversación que nos toca para hablar un poco de las perspectivas que tenemos para el año que viene y de qué es lo que nos está dejando este 2020. Estamos con Esteban Domecq, presidente de Inbec Consulting. Y ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Hola Matías, un gusto. Igualmente. Y con Roberto Kachanowski, economista, que en este caso está por Zoom. Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. Bueno, para los dos va esto, ver un poco si podemos analizar qué nos deja esta pandemia, que hoy estamos tal vez en una situación un poco más relajada de lo que estuvimos hace algunos meses, pero que no sabemos tampoco con qué nos vamos a encontrar después. ¿Qué entienden ustedes que nos está dejando desde lo económico? Arranco yo, bueno. Digamos, la economía argentina en el frente real está, diría yo, transitando lo que es una primera fase de salida de esta crisis del COVID. Nos metimos en un pozo recesivo muy importante en el segundo trimestre. Tuvimos unos primeros meses de recuperación más fuerte. Esa recuperación se debilitó en los últimos meses. Y hoy la economía argentina enfrenta los nuevos obstáculos que tienen que ver con el arrastre de problemas que tenía la economía argentina en el escenario pre-COVID. Entonces, hoy la economía argentina tiene un frente cambiario muy complejo, un problema de expectativas a resolver, y creo yo que de alguna manera la resolución de estos dos fenómenos puede efectivamente sentenciar si la economía puede consolidar la fase de recuperación en el que viene o, en caso contrario, tener algunos meses, unos trimestres recesivos. Roberto. Sí, a ver, yo pondría en estos términos la cosa. Ustedes saben que Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo. Hay un dato, hay un índice de Our Warning Data que establece cuán estricta es la cuarentena en cada uno de los países. Va de 0 a 100, 100 es el máximo. Cuando uno mira ese índice, Argentina fue el que más cerca estuvo del 100 o estuvo en 100 directamente y por más tiempo. Otros países, ustedes recordarán que, por ejemplo, Suecia era mostrado como el ejemplo a no tomar y tenía un índice muy bajo de restricción en términos de cuarentena. ¿Por qué? Porque esto iba a afectar obviamente la economía. Cuando nosotros tuvimos un periodo largo de una estricta cuarentena y con un resultado negativo en términos de muertes por millón de habitantes, ¿cierto? O sea que fue una combinación letal, porque esto pegó muy fuerte en la actividad económica. Cuando uno mira los datos de, por ejemplo, la FIP, ¿sí? Se va a encontrar con que se perdieron, por lo menos desde entre febrero, el mes anterior a la cuarentena, porque la cuarentena empieza en marzo, pero hubo 10 días nada más, pero no importa, tomando febrero. Contra julio, si mal no recuerdo, que es el último dato disponible, o agosto, uno de los dos, se perdieron 18.000 empresas, es raro. Cuando digo empresas, estoy hablando de pymes, pequeñas empresas, etcétera, y cerca de 300.000 puestos de trabajo en blanco. De manera que recuperar muchas de esas pymes va a ser complicado en términos de que muchos perdieron su capital de trabajo, ¿no? O sea, recuperar eso va a ser difícil en un contexto económico complicado como el que estaba señalando antes Matías. Un poco iba a eso la segunda pregunta. Pérdida de empresas, pérdida de puestos de trabajo, caída de actividad. ¿Cuánto de todo esto es irreversible según ustedes? Esteban. Bueno, no sé si quieren... Sí, dale. Sí, yo creo que todo es reversible. La pregunta es en cuánto tiempo y si ya empezamos la reversión. Digamos, en ese sentido, que Argentina, saliendo de la crisis del COVID, se topa con los problemas propios de la economía argentina. Como decía Roberto, el daño económico estructural fue muy grande en el marco de una economía que arrastraba problemas y que enfrenta una estrategia sanitaria que le generó mucho daño a la economía. Entonces, reconstruir esa actividad económica, ese nivel de empresas, esa cantidad de empleo, claramente va a llevar tiempo. Reversible es, la pregunta es en cuánto tiempo y cuándo comenzamos la reversión, y eso es lo que todavía hoy creo que está en duda. Roberto. A ver, mi punto es, no sé si vamos a coincidir, creo que al principio vamos a notar aumentos en el nivel de actividad cuando vayan saliendo los índices, ahora que se está relajando más la cuarentena, aumentos en el nivel de actividad. ¿Por qué? Pero esto es una cuestión estadística.
Suponete que vos producís 50, no te dejan trabajar, producís 1 y pasaste de 1 a 2, es 100% de aumento. En eso estamos de acuerdo, es un problema estadístico. Ahora vas a estar muy lejos de los límites máximos en los cuales estabas trabajando. De manera que yo lo que creo que vamos a ver al principio es probablemente índices de actividad que probablemente nos vendan como índices de crecimiento a tasas chinas, pero en rigor van a ser recuperaciones estadísticas. Este es el primer problema. En el largo plazo yo lo que veo es serios problemas desde el punto de vista estructural en lo económico, pero me parece que algo que nos tenemos que meter en la cabeza es que la economía no es un compartimento estanco del resto de las disciplinas y por eso el contexto económico institucional no es menor. El marco político en el cual vos tengas que tomar decisiones para poder crear puestos de trabajo y más actividad económica depende del contexto político en el cual te muevas. De manera que ahí es donde yo veo problemas bastante complicados, porque acá hay que hacer reformas estructurales. La economía argentina no va a resolver sus problemas tocando el tipo de cambio, las tarifas de los servicios públicos, licuando las jubilaciones. Esos son parches de corto plazo. El tema es, ¿Argentina está dispuesta a encarar las reformas estructurales que tiene que encarar? ¿El gobierno está dispuesto a iniciar este tipo de cosas? Me parece que el debate viene por ahí un poco, tiene que ver con la carta esta de intención, que todavía no se firmó con el fondo, pero ya se está opinando. Roberto, en base a eso, y se habló durante los últimos tiempos bastante de esto, me refiero al plan económico que debería tener el gobierno. ¿Crees que eso va a ser necesario que se presente en algún momento? ¿Crees que la negociación con el fondo va a obligar a que aparezca algo parecido, por lo menos un plan? A ver, Argentina, puede ser que aparezca algo. Argentina firmó, desde que entró en 1956 al fondo, firmó 27 acuerdos entre stand-by, ¿cómo se llama?, de facilidades extendidas y algún otro tipo. 27, la mayoría no se cumplió, ¿sí? Ahora, tampoco se resolvieron los problemas, o sea, el hecho de que vos acuerdes con el fondo no quiere decir que vas a resolver los problemas económicos. Déjame hacer un punto que me parece importante. Allá por el año 2000, yo recuerdo octubre, debe haber sido noviembre del 2000, en una convención que se hacía en Mar del Plata, famosa, etc., se anuncia el blindaje, todos felices, descorchando champán, y el blindaje era lo que terminó siendo después, un apoyo económico transitorio. En Argentina creemos que los acuerdos para tener financiamiento son sustituto de las reformas estructurales. Si a mí me dan plata, y aún así, a ver, si yo tengo una liquidación laboral que es mala, me lo resuelve el crédito que me pueda dar el fondo o el acuerdo que me dé el fondo, digamos, de más crédito o más plazo. Si tengo un sistema tributario que es impresentable, ¿me lo resuelve un acuerdo con el fondo que me dé más plazo para pagar? Si tengo un nivel de gasto público alto e ineficiente, ¿me lo resuelven los créditos? No. Entonces, el problema argentino no es un problema solo financiero, es un problema básicamente de estructura económica. Y después viene otra parte que, para no extenderme, es cuánto respaldo político tendría hoy un plan que efectivamente ponga en funcionamiento la economía argentina en el largo plazo. Esteban, ¿vos dónde ves más desacuerdos o posibles desacuerdos o negociaciones más duras en cuanto a lo que tiene que ver con un plan o un posible plan con el fondo? En primer lugar, yo creo que plan siempre hay. La pregunta es si es explícito o implícito, si es bueno o malo el plan, si es consistente o no en términos macroeconómicos. Digamos, está claro que la estrategia del gobierno en el marco de la negociación con el fondo va a ser pedir tres cosas. En primer lugar, patear para adelante los pagos, como hicieron con la deuda privada. En segundo lugar, reducir la tasa de interés. Yo creo que eso se va a conseguir. La gran discusión va a estar en términos de cuáles son los condicionantes que va a pedir el Fondo Monetario, que en parte el objetivo del fondo también es cobrar, y para cobrar sabe que necesita una economía que se recupere, que pueda restablecer los principales equilibrios macro, conseguir resultado fiscal que permita pagar la deuda. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno plantea un esquema de patear para adelante, bajar la tasa sin condicionantes, y yo creo que eso no se va a conseguir. Ahora,
en el marco de la salida de la crisis del COVID y del fracaso de un plan anterior, el stand-by 2018, yo creo que se le abre la puerta al gobierno para hacer una buena negociación. Ahora, si eso va a ser suficiente para que ese programa empiece a levantar la economía argentina es otra discusión. Y ahí vuelvo a lo que plantea Roberto. Claramente esta economía no arrastra un problema de crecimiento que se disparó en el 2018. Esta economía está en un proceso de estanflación que empezó en el 2011. ¿Cuándo se notó eso? Cuando cayó en los commodities. La economía argentina está rota incluso desde antes. Y eso se puede observar, por ejemplo, con esta inflación que empezó a emerger en el 2006-2007. Entonces, hacia adelante lo que vemos es una negociación compleja. Yo creo que al margen de esa complejidad se va a poder cerrar. La incógnita es si viene o no desembolso de fondo y cuáles son los condicionantes que te va a pedir el fondo para ver si eso puede empezar a destrabar este estancamiento en el cual estamos metidos desde hace bastante tiempo. Ahora, para todo esto que estamos hablando ahora y todo lo que hablamos antes, que tiene que ver con recuperación de empleo, de actividad, hace falta inversiones. ¿Cómo calificas hoy el nivel, no de inversiones, sino de interés de inversiones, el clima de inversiones en la Argentina? Sí, antes del clima yo te diría, este año la inversión, que es el componente de la demanda que más está absorbiendo el shock recesivo del 2020. Una economía que cae 12, 13 puntos este año, la inversión va a estar cayendo 25 o 30, y eso tiene que ver con que a la recesión se le suma la estanflación, la crisis de confianza, ausencia de financiamiento a largo plazo. En ese sentido, la inversión en Argentina queda en niveles mínimos históricos y claramente eso va poniendo más trabas en el camino al crecimiento de largo plazo. Cuando uno analiza hacia adelante, esta crisis de confianza producto de que no solo tenemos una economía con problemas, tampoco está clara todavía hacia dónde va esta economía. Digamos, eso genera una frustración muy importante sobre esta economía que arrastra problemas, inestabilidad macro, inflación, a la hora de decir enterramos fierros en Argentina. Por el contrario, se está viendo una frustración muy grande, un desencanto muy importante. La pandemia golpeó a todo el mundo, pero lo hizo en especial a Argentina. La pregunta es, si Argentina venía mal antes, ¿por qué va a estar mejor el día de mañana si todavía no sabemos dónde vamos? En ese sentido, digamos, el clima de inversión, y esto incluye a las grandes, pero también a las medianas y pequeñas, yo te diría que es un clima muy, muy difícil, muy delicado. Hoy 9 de cada 10 empresarios están más pensando en desarmar activos fijos que empezar a encarar un proceso virtuoso de inversión. Roberto, ¿vos cómo ves este panorama? A ver, imaginemos que fuésemos los tres tipos que tenemos plata, supongamos que tenemos plata los tres, y yo trato de convencerlos de que hagamos una inversión, hundir una inversión en Argentina es poner una fábrica, contratar personal, tratar de vender, de cobrar, lidiar con los problemas impositivos, los problemas laborales, los sindicatos, etc. Yo creo que ninguno de los tres estaríamos dispuestos hoy a hundir inversiones y crear puestos de trabajo. Estamos hablando de ese tipo de inversiones, ¿sí? Y eso, a ver, si vos mirás el trabajo del Banco Mundial, que lo hace junto con Pricewaterhouse, que es Doing Business, hay un indicador que no es menor, que es la carga impositiva que se calcula para, no sé, 170 países o una cosa por el estilo. Trabajan unos 15.000 contadores por año en todo el mundo para comparar. Argentina es el segundo país más caro en materia impositiva a la hora de comparar cuánto impuesto le cobran el Estado a las empresas sobre sus utilidades. El más caro de todos es la isla de Comoros, que está al frente de África, y después estamos nosotros, ¿sí? Por cada $100 que gana una empresa en Argentina le cobran $106 de impuestos. Porque ahí tenés no solo el impuesto a las ganancias que no se ajusta por inflación, sino que tenés un montón de otros impuestos a niveles provinciales y municipales. O sea que invertir en la Argentina es que te coman el capital de trabajo. Así que ese es el primer problema que vos estás teniendo. El segundo problema que tenés es que no tenés moneda en Argentina. ¿Cuál es vos no tenés un sistema monetario, tenés que crear un nuevo sistema monetario. La legislación laboral no incentiva que vos contrates personal. Y te diría que, bueno, como contracara, el gasto público es alto, lo tenés que pagar, pero no te da servicios a cambio. Entonces tenés muchas, digamos, desde el punto de vista estrictamente económico, tenés todo jugando en contra. Pero además tenés un problema más. Tenés un problema de falta por el respeto por los derechos de propiedad. Acá se avanza muy rápido sobre los derechos de propiedad y las normas cambian todo el tiempo. Te ponen precios máximos,
te quieren confiscar una empresa, ese tipo de cosas. Todas esas son señales que hacen que la gente diga, ¿y por qué voy a invertir en Argentina si puedo invertir en Irlanda, que me cobran el 12,5% de impuesto a las ganancias? Y en Argentina me cobran un 35% mentiroso porque hay que ajustarlo por inflación. Entonces, yo creo que Argentina podría llegar realmente a tener un crecimiento fenomenal, muy, muy grande, pero para eso requiere de dos cosas: un buen plan económico con un buen equipo económico y un cambio en la calidad institucional. Cuando digo institucional son normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones entre las personas y las personas con el Estado. Argentina destrozó su sistema institucional, sus reglas de juego, y recuperar esa confianza lleva tiempo, ¿sí? O sea, para captar inversión. Bien.